Hola, hola, hola a todos los que se están sumando a este webinar de Sermeco. Mientras esperamos, ¿cierto?, que se sigan sumando las personas que van a asistir a este webinar, los invito a estar dejando en el chat, coméntenos de dónde nos están viendo, de qué comuna, de qué región de Chile nos están viendo, porque tenemos socios en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Por favor, cuéntenos de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Puerto Montt. Saludos a Puerto Montt. Desde Concepción también nos dice Claudia, Victoria, Puerto Montt. Buenas tardes a todos y todas de Santiago, L. Veroaiza. Saludos para ti también. Maritza nos está viendo desde Valdivia. Hola Mariela, Mariela Rodríguez nos ve desde Santiago también. Santiago Centro, mucha gente desde Santiago Centro ahí. Cristina Gutiérrez desde UTEM. Saludos a todos nuestros socios de UTEM. Desde Pudahuel, Santiago, Débora. Hola Débora. Por el novena región, hola, saludos a toda la novena región. Santiago, hola Rubén. Lorena, desde Viña del Mar, la ciudad jardín, bienvenidos también. Desde INDAP, Pedro Aguirre Cerda, Gisela y Jacqueline, de CESFAM, Juan Bautista Bravo de Villa Alemana, bienvenidas. Desde Talca, hola Enrique. Hola Camila, desde Puente Alto. Mucha gente se está conectando a este webinar. Bienvenidos todos. Concepción, desde Pucón también nos están mirando. Pilar Zamorano, bienvenida. Vamos a esperar un par de minutitos para que se sigan integrando las personas que van a asistir a este webinar. Tenemos preparado un muy bonito webinar para ustedes, así que sean todos bienvenidos. Quédense con nosotros. Desde Arica nos dice Alejandra, bienvenida Arica, bienvenida Alejandra. Marcela Jara, hola, hola. Hola, hola, Marcelita, bienvenida. Ya nos están preguntando si esto va a quedar grabado y les queremos comentar desde ya que sí, está grabado, lo vamos a compartir más adelante. Ahí pregunta Italia por qué quiere compartirlo con su madre. Lo vamos a enviar, vamos a mandar el link, así que no se preocupen. Muy bien, en un minuto vamos a comenzar. Mientras tanto, se vienen sumando muchas más personas a este webinar que tenemos preparado para ustedes. C. Varas, hola, hola, saludos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar. En un minuto comenzamos, estamos a punto de comenzar, quédense con nosotros. Muy bien, entonces con ya 63 personas conectadas y subiendo, comenzamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Muñoz y los voy a estar acompañando hoy como moderadora en este webinar. En nombre de todo el equipo CERMECOP les damos una cordial bienvenida a este webinar que es llamado Pérdida y Duelo, la magia de la resiliencia. Este webinar está organizado por nuestra cooperativa Sermeco, pero en colaboración también con Funeraria Iván Martínez, uno de nuestros aliados en convenio. Ustedes se preguntaron por qué estamos realizando este seminario online. Y bueno, ustedes saben que en unos días en varias partes del mundo se va a celebrar el Día de Todos los Santos, una fecha muy especial que lo dedicamos a la memoria de los seres queridos que partieron y que formaron parte de nuestra vida.
A portas de esta fecha quisimos profundizar en lo que significa el duelo y la pérdida, cómo enfrentarlos, cómo gestionarlos, cómo vivir cada etapa del duelo, pero también del punto de vista de la resiliencia. Sermecop los protege y los acompaña siempre, sobre todo cuando más lo necesitan, y por eso este webinar está pensado para todos ustedes, nuestros socios y socias. Además, está enfocado en todo tipo de pérdidas y duelos, no solamente en los tipos relacionales, ¿ya? Así que también de eso más también vamos a conocer hoy, a través de, nos acompañará por supuesto, una profesional. Ella es Carolina Rojas, es psicóloga y directora clínica de la Unidad de Duelo de Funeraria Iván Martínez, es diplomada en psico-oncología clínica de la Universidad de Chile y cuenta con experiencia como relatora de charlas y eventos masivos referentes a duelo y luto. Como también en la atención activa de pacientes y facilitación de grupos de apoyo mutuo en la unidad de funeraria Iván Martínez. Ya vamos muy bien con ella, pero antes de dar el paso a nuestra profesional, ¿cierto? Que nos va a hacer la exposición, les recuerdo que al término de esta exposición y luego del ciclo de preguntas, les invitamos a seguir acompañándonos, porque quienes se mantengan hasta el final y se hayan inscrito en nuestro formulario, participarán en el sorteo de una gift card digital y un tomador de presión. Lo invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat, ¿ya? Y luego de la exposición, Carolina irá resolviendo todas sus dudas. Ahora, sin más preámbulos, ¿cierto? Dejo con ustedes a Carolina Rojas. Adelante, Carolina, con tu exposición. Muchas gracias, Paola, por la invitación, por la presentación. Voy a compartir la pantallita, ¿ya? La presentación que hoy día les preparé para ustedes, ¿ya? A ver, vamos a mirar. Ustedes me dicen si se ve bien, si está todo ok. Sí, se está viendo bien, Carolina, ningún problema. Sí. Perfecto. Denme un segundito, por favor. Ya. Ok. Bueno, ante todo, darles las gracias por la invitación a nombre de la Unidad de Duelos de Funerarias Iván Martínez. Me siento muy contenta, la verdad, de poder compartir con ustedes hoy una temática tan importante como lo son el duelo y las pérdidas vitales que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Por eso quiero comenzar esta exposición con la siguiente frase que les quiero compartir a continuación, para que reflexionemos un poquito a puertas de este 1 de noviembre. Bueno, la frase dice así: aprender a vivir es aprender a desprenderse. Esta reflexión nace un poco de esta dicotomía que tenemos como seres humanos, donde estamos siempre lidiando entre la vida, el bienestar y la muerte, ¿verdad? Siempre nos atañe un poco la duda de cómo enfrentar las separaciones. De hecho, la primera gran separación que nosotros vivenciamos como seres humanos es la que tenemos inicialmente desde el vientre materno, ¿verdad? Cuando comenzamos a vivir y a desarrollarnos a través de nuestro ciclo vital, donde vamos, como les decía, entablando ciertos vínculos con otras personas, porque por naturaleza somos seres sociales y muchas veces también somos seres que necesitamos de un otro, más que por una elección necesitamos de un otro para poder encontrarnos en este mundo que a veces suele ser bastante hostil, ¿verdad? Em, y a pesar de que siempre se nos inculque que en realidad en la vida de manera racional uno puede estar sujeto a que nada es para siempre, ¿ya? Eh, nos cuesta desprendernos, nos cuesta desapegarnos, y es así como cada tipo de pérdida, según su valor, ya sea real o simbólico, va a acarrear un duelo consciente o no, para quien lo vivencie, ¿ya? Por ende,
es una constante el aprendizaje en nuestra vida y como bien en un inicio mencionaba Paola, la resiliencia es un factor importante para poder ir sopesando aquellos vestigios que nos va dejando la soledad, el vacío y la ausencia. Ahora bien, quiero invitarlos a ver la siguiente imagen, ¿ya? Quise dividir en este cuadrito de 5 pilares, como pueden ver, que son los tipos de pérdida que por lo general como seres humanos vamos transitando a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Uno de los grandes pilares, según los tipos de pérdida, está, por ejemplo, las pérdidas relacionales. ¿Ya? Estos tipos de pérdidas yo creo que son las más comunes que la mayoría de nosotros en alguna oportunidad de nuestra vida ha experienciado, que son las separaciones de nuestros seres, ya sea una pareja, ya sean amistades, pero son separaciones que no tienen, por ejemplo, el factor de ser irreversibles. ¿Ya? ¿Podemos tener una ruptura de pareja? Sí. ¿Podemos tener ruptura de amistades? También. Pero sabemos que de alguna manera, a pesar de que se rompa el vínculo, podemos volver de alguna forma a reencontrarnos. Siempre está de alguna manera quizá esa esperanza. Sin embargo, hay otros tipos de pérdidas donde esa esperanza se pierde. Otro tipo de pérdida está en el pilar número 2, que es las pérdidas que tienen que ver con el aspecto del sí mismo. Acá, ¿qué es lo que pasa? El individuo, nosotros como personas, a lo largo del tiempo vamos perdiendo ciertas capacidades físicas, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo o a medida que vamos también enfermando, ¿por qué no? ¿Ya? Hay ciertas disminuciones también en las capacidades mentales, cognitivas. También ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando uno trabaja en salud, tenemos pacientes que sufren distintos tipos de amputaciones, ¿verdad? De miembros de sus cuerpos y son pérdidas del sí mismo, donde de alguna forma cuesta mucho volver a hallarse, volver a reencontrarse con esa nueva figura, con esa nueva imagen frente a un espejo. También se habla de las pérdidas psicológicas, como por ejemplo la autoestima, los ideales, las ilusiones, que muchas veces se van rompiendo al cabo del tiempo, a través de los fracasos y a través de tantas otras cositas que vamos viviendo a lo largo de nuestro camino, ¿ya? También en el tercer pilar están las pérdidas materiales. ¿Quién no ha perdido algo en la vida? ¿Algún objeto, alguna posesión? En este tipo de pérdidas podemos encontrar también las pérdidas del trabajo, las pérdidas de una situación económica determinada, ¿ya? En el cuarto pilar tenemos las pérdidas que son evolutivas. Estas pérdidas están ligadas al desarrollo en sí, ¿ya? De cómo vamos pasando etapas a través de nuestro ciclo vital, cuando partimos en la infancia, pasamos a la adolescencia, como bien dice la palabra, adolecemos de algunas cosas, porque estamos en la mitad, no sabemos si somos niños, mitad adultos, transitamos por muchos cambios, perdemos muchas cosas en el camino también, en la juventud. Luego pasamos las mujeres quizá a un estadio de salud un poquito más difícil, la menopausia, la vejez, la jubilación, ¿ya? Y acá me quiero detener porque en la jubilación ocurre algo súper problemático muchas veces cuando uno trabaja con adultez mayor, esa, esa sensación de ya ser inútiles, por decirlo así, entre comillas, ante una sociedad que los jubila. Hoy en día vemos que hay tercera edad, cuarta edad y vemos que hay una mayor prevalecencia de adultez mayor en nuestro país. Nos estamos convirtiendo en una sociedad más vieja, como se dice. Sin embargo, hay ciertas pérdidas que socialmente seguimos experienciando. Y en el quinto, con esta también quiero cerrar y me quiero detener también
que de alguna manera es el tenor del trabajo que yo realizo junto con mi equipo de trabajo en Funerarias Iván Martínez, que tiene que ver con las pérdidas relacionadas a la vida, ¿ya? Acá hablamos de pérdidas totales, pérdida de la persona en sí misma. Es cuando perdemos a un ser querido o cuando nos enfrentamos también a diagnósticos de enfermedades terminales y como seres humanos nos enfrentamos a nuestra propia muerte o ir de alguna manera transitando ese final de vida que muchas veces suele ser muy complejo si no nos acompañamos con profesionales que nos vayan apoyando. Ahora bien, para ir comprendiendo un poquito lo que es el duelo, ciertamente siempre hablamos y asociamos el duelo a una pérdida, ¿verdad? Pero también es cierto que no todas las pérdidas generan duelo. Y más adelante les voy a explicar por qué. ¿Ya? Ahora yo me quiero detener un poquito en lo que se comprende como duelo propiamente tal, lo cual en sí es una respuesta natural que se produce en torno a una pérdida que es significativa, ¿ya? Tanto en lo real cuando existen pérdidas en torno a una persona en sí, a un ser querido, como también pueden ser pérdidas simbólicas, ¿ya? Que suelen ser también fundamentales, ¿ya? La palabra duelo se usa mucho para explicar lo que nos ocurre como seres humanos en torno a procesos psicosociales, ¿verdad? Hay mucha sintomatología asociada también a esto, que también voy a explicarles en un ratito más, porque no es solamente algo que atañe a lo emocional, sino que también nuestro cuerpo, nuestro físico se afecta, ¿ya? Es fundamental entonces tener en cuenta que el duelo en sí también es un proceso subjetivo y único, por lo que puede variar de persona a persona. Por ejemplo, muchas veces si estamos en torno a rupturas amorosas, puede que tengamos familiares, amigos que nos digan, bueno, yo también transité por eso y mírame lo bien que estoy. Sin embargo, cada duelo va a ser tan único como una huella dactilar y tan único que cada uno, aunque hayamos pasado la misma pérdida, lo vamos a experienciar de manera diferente, ¿ya? El dolor por la pérdida es parte de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza. El dolor, al igual que el amor, tiene sus tiempos, sus ritmos y además sus periodos. Por lo tanto, es importante no apurarnos en comprender todo a la vez, sino que llevar esto paso a paso. Ahora bien, acá me quiero también detener y hacer un poco el hincapié en esto. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un tipo de dolor que es muy similar a lo que se experiencia como un estado de estrés, ¿ya? El dolor en sí genera estrés, genera altos niveles de cortisol, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos frente a un dolor multidimensional como el que estoy poniendo ahora, es cuando nos encontramos frente a pérdidas que en sí son radicales y definitivas, como lo son, por ejemplo, la muerte o enfermedades terminales como un cáncer. Eh, También hay otras enfermedades que suelen ser neurodegenerativas, que generan este estadio de perder algo en su totalidad. Hablamos de un dolor total, ¿ya? Porque no solamente, como les decía, es algo emocional, algo psicológico, también nos duele el físico porque somatizamos muchas veces nuestras emociones, nos duele lo social, muchas veces nos puede llegar a doler la indolencia de las personas que nos rodean, que no logran entender muchas veces nuestros procesos de duelo y muchas veces nos apuran a que estemos en torno a un ritmo que no es el nuestro, ¿ya? Muchas veces también nos duele la familia, el tener que explicarle a niños, a abuelitos y a todos nuestros seres queridos que vamos a transitar una pérdida, que estamos con una enfermedad terminal,
que es irreversible, nos duele el dolor de nuestros seres queridos. Y también, ¿por qué no decirlo? Nos duele lo espiritual. Muchas veces nos enojamos con nuestras propias creencias, nos enojamos con Dios, porque aunque no lo creamos o no lo queramos admitir, cuando estamos frente a la muerte, cuando estamos frente al final de vida de una persona, esperamos hasta el último momento para una esperanza, para un milagro. Y cuando no lo encontramos, encontramos frustración, enojo, ¿ya? Entonces la esfera espiritual también se ve trastocada frente a este tipo de pérdidas que suelen ser, como les digo, radicales y definitivas, ¿ya? El dolor del duelo es atemporal. Siempre a nuestros pacientes en la unidad de duelo les hablamos de esto, porque no tan solo duele el presente, no tan solo nos duele la realidad que estamos palpando hoy en día, nos duele el pasado, nos duele los recuerdos, nos angustia el futuro, ese futuro que habíamos construido en base a sueños, ilusiones, y que hoy, por alguna u otra razón, no podemos concretar. Entonces, en función a esto, muchas veces ocurre lo siguiente, ¿ya? Cuando estamos transitando algún tipo de duelo, ya sea por muerte, ya sea por cualquier otro tipo relacional, lo que sea, ¿ya? Siempre las personas nos dicen la típica frase, cliché, que el tiempo cura todo, ¿cierto? Muchas veces nos dicen que el tiempo cura todo. Pero sin embargo, nosotros sabemos que el tiempo en sí no cura nada, ¿ya? Sino lo que nosotros hacemos con ese tiempo es lo que realmente es significativo, es lo que genera de alguna manera un cambio, ¿ya? Acá en esta gráfica yo les quiero mostrar, bueno, si nosotros pudiésemos graficar un poco el dolor, ¿ya? En esta pelotita morada que tiene cada uno de estos frasquitos en la primera imagen, ¿ya? Muchas veces pensamos en función a lo que nos dicen que el tiempo cura todo. Bueno, según esa creencia, es que esta pelotita morada que es nuestro dolor iría achicándose en el tiempo, ¿verdad? Es lo que se cree, que va disminuyendo. Sin embargo, sabemos que en ciertos tipos de duelo, como los que tienen que ver conforme a los fallecimientos, en realidad, el dolor no es que se disminuya, como podemos ver en la segunda imagen, donde vemos esta pelotita morada que se mantiene en su tamaño, ¿cierto? Lo que sí vemos que cambia es el tamaño de este frasquito. Y ese tamaño, ese frasquito en realidad somos nosotros, ¿ya? El frasquito que contiene ese dolor somos nosotros como seres humanos y somos nosotros los que cambiamos en torno al proceso. Somos quienes a través del dolor vamos generando neuroplasticidad cerebral, ¿ya? Vamos buscando recursos internos y externos que nos permitan continuar. Muchas veces hablamos de la resiliencia, ¿verdad? De la magia de la resiliencia, porque ciertamente es una capacidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos para poder sobreponernos a esto, ¿ya? Y vamos creciendo, vamos evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿ya? Ahora bien, los tipos de duelo, ¿ya? Como les decía al inicio de la presentación, no todos conllevan una pérdida, perdón, no todos conllevan un duelo en sí, ¿ya? Porque va a depender mucho de la vinculación con lo que hayamos perdido, el amor que hayamos intervenido en ese espacio, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de duelos normales, nos referimos a procesos fluidos, a procesos naturales, donde la aceptación de la pérdida va conforme también a lidiar con el dolor y transitar las etapas de manera fluida. ¿Ya? No hay mayores complicaciones porque de alguna manera tenemos ciertos recursos internos y externos que nos van ayudando. Sin embargo, hay otros tipos de duelo que también me gustaría mencionarles, darles una pequeña pincelada con respecto a esto, como lo puede ser el duelo anticipado, ¿ya? Los duelos anticipados los vivenciamos cuando estamos frente, por ejemplo,
a un evento como es la muerte o la pérdida de la salud de una persona y vamos transitando y nos vamos preparando con anticipación ante la pérdida, ya a esta pérdida inminente. ¿Ya? Aunque no se haya concretado todavía, nuestro psiquismo se va acomodando, lo va asimilando. Sin embargo, muchas veces quienes trabajamos con las personas que sobreviven después a una muerte, los familiares que quedan en duelo, sabemos que muchas veces el duelo anticipado no es suficiente y tenemos que seguir acompañando después del fallecimiento, ¿ya? Pero sí nos permite este tipo de duelo anticipado ir haciendo una cierta noción global de lo que puede significar nuestra vida en un futuro próximo. Otro duelo del cual se habla muy poco es el duelo autorizado, desautorizado, ¿ya? O minimizado, ¿ya? Acá nosotros podemos encontrar distintos tipos de pérdidas, como por ejemplo, pérdidas de nuestras mascotas, ¿ya? Socialmente, familiarmente o culturalmente, tenemos la presión de sentir que minimizan nuestro dolor, desaprueban el dolor, porque no son seres humanos, ¿cierto? Sin embargo, cuando perdemos una mascota de compañía, sabemos que puede doler tanto como una persona, un ser humano, como un ser querido, porque muchas veces nuestras mascotas están con nosotros en momentos complejos donde no hay nadie a nuestro lado, ¿ya? Son pérdidas que por lo general no tienen una relevancia para los otros, sin embargo para nosotros sí. Por ejemplo, acá también encontramos los duelos perinatales, prenatales, también cuando encontramos esta figura, por ejemplo, de relaciones extramaritales, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto? Muchas veces quienes llevan relaciones extramaritales también tienen esto porque no son validadas esas relaciones, ¿ya? Por ser mal vistas. Los duelos de relaciones que son homosexuales, de disidencia, también, a pesar de que como sociedad hemos avanzado un montón, todavía siguen siendo mal vistas. Entonces, dentro de este tipo de duelo encontramos todas estas pérdidas que por lo general invisibilizamos o damos por sentado que son tramitables. Acá también tenemos los duelos que se complejizan, ¿verdad? Que se prolongan en el tiempo. Y acá, de alguna forma, nos empezamos a centrar en esa sintomatología que no remite después de un año, ¿ya? Muchas veces las personas que nos acompañan empiezan a presionar de alguna manera para que después de los 6 meses ya nos repongamos, ya estemos bien. Sin embargo, sabemos que técnicamente y clínicamente después de un año es donde empezamos recién a mirar cierta, no sé, cierta resiliencia, cierto acomodo, cierta adaptación a la realidad sin nuestro ser querido. Cuando se complejiza, estamos hablando de pacientes que quizá pueden tener a la base un tipo de trastorno, ¿ya? Psicológico, psiquiátrico, que complejiza la sana evolución de un duelo normal, ¿ya? También tenemos otro tipo de situaciones, de duelos que pueden tender a complejizar un duelo fluido, ¿ya? Que son los duelos aplazados o congelados. Muchas veces nos encontramos con algunos familiares, ¿verdad? Que pareciera que las pérdidas son pérdidas, lo toman tan normal como la vida y la muerte, y pareciera que están muy bien contenidos, ¿cierto? Pareciera que esa anestesia emocional que genera el shock por perder a una persona por un fallecimiento, por ejemplo, que en el común de las personas puede durar un par de días, un par de semanas o un mes quizás, en estas personas se extiende. Y es literal, como que se congelase ese duelo. Sin embargo, no los deja exentos de que a posterioridad puedan remitir de vuelta a fases iniciales tras una nueva pérdida, descongelar aquellos que no se elaboraron cuando fue el momento, ¿ya? Acá ocurre en personas que por lo general
desde su infancia han sido personas que han tenido que compensarse solitos, que han tenido esta situación de no validar sus emociones porque así les enseñaron, ¿ya? Pero bueno, eso también da para largo y también, bueno, si da para alguna pregunta a posterioridad de esta presentación, ahí puedo extenderme un poquito más, ¿ya? Por otro lado están los duelos colectivos, que son los que vivimos como sociedad tras un desastre natural, ¿verdad? Tragedias nacionales, muertes de figuras públicas importantes, y nosotros como chilenos, claro, no estamos ajenos a eso, ¿cierto? Está la tragedia de la isla Juan Fernández, la pérdida de Felipe Camiroaga, y así de tantos rostros que han sido queridos por nuestra sociedad y que han generado estos duelos colectivos, ¿ya? Que a veces suelen ser fenómenos culturales y sociales que se pueden estudiar, ¿ya? Los duelos ambiguos. Es algo también que muchas veces nos preguntan mucho en sesiones, porque acá entra también esta ambigüedad, ¿ya? Porque este tipo de duelo genera por lo general altos montos de ansiedad, ¿ya? Porque de alguna manera eh, son pérdidas que están sin aclarar, ¿ya? Y existen dos tipos de pérdidas ambiguas, donde tenemos la ausencia física, ¿ya? Pero tenemos la presencia psicológica. Esto suele ocurrir cuando estamos frente a casos, por ejemplo, de desapariciones, ¿ya? De personas queridas que han desaparecido y no tenemos rastro de ellos, ¿ya? Hay varios casos emblemáticos a nivel nacional que nos hacen un poco el clic en este tipo de duelo. ¿Qué pasa con esa familia donde psicológicamente sabemos que existe la esperanza de poder encontrarnos de vuelta con nuestro ser querido, de encontrarlo con vida, pero físicamente no lo tenemos? Entonces hay una ambigüedad ahí. Y por otro lado, tenemos al revés, ¿ya? Donde tenemos la presencia física, pero tenemos una ausencia psicológica. Y esto suele ocurrir, por ejemplo, en ciertos tipos de demencia, como la demencia tipo Alzheimer, donde tenemos físicamente a la persona, ¿verdad? Pero la tenemos ausente desde lo psicológico, porque ya no nos reconoce y porque ha cambiado también su forma de ser, ¿ya? También en otros tipos de cosas, de afecciones, como las que tienen que ver con estados vegetativos o neuronales, ¿ya? Y finalmente tenemos los duelos enmascarados, ¿ya? Cuando hablamos de duelo enmascarado, hablamos de personas que experiencian somatizaciones, ¿ya? En el cuerpo, ¿ya? A través de procesos que no han sido validados, ¿ya? Son personas que no atañen la somatización física al proceso de duelo y consultan a los médicos, y muchas veces los médicos no encuentran el origen de esto, y netamente muchas veces son casos que son psicosomáticos, que vienen un poquito a generar ruido, pero desde lo médico, pero que muchas veces no se encuentra la etiología. Ya. Ahora bien, como se conoce de forma popular, los duelos tienen ciertas fases, ¿ya? Desde el modelo que nosotros trabajamos, los tipos de duelo siempre tienen 5 fases, donde al inicio nos encontramos con la aflicción aguda, la cual puede, indistintamente el tipo de duelo, ¿ya? Puede durar los primeros 3 meses del proceso, ¿ya? Y como pueden ver en la presentación, hay distintas sintomatologías o manifestaciones asociadas, ¿ya? Cuando pasamos a la fase segunda, que parte desde el cuarto mes hacia adelante, hasta más o menos el sexto, séptimo mes, nos encontramos con una mayor conciencia de la pérdida. Ya la anestesia emocional que tuvimos quizás de incredulidad, de asimilación de los primeros 3 meses empieza a evaporarse y empezamos a ser más conscientes y empieza a emerger mucho más el dolor, ¿ya? Empieza a emerger también culpas, enojos, que de alguna manera empezamos a volcar contra nosotros mismos. Lo que debimos y lo que no pudimos hacer o lo que no alcanzamos a hacer.
Cuando hablamos de la tercera fase del duelo, hablamos de la conservación y el aislamiento. Esta fase, por lo general, parte desde el octavo mes hacia adelante y es la fase en la cual más nos demoramos en procesar, ¿ya? Porque acá hay un repaso obsesivo de aquello que hicimos, que no hicimos, se siente un mayor cansancio de las fases iniciales, ¿ya? Porque hay que decirlo, hacemos un esfuerzo extraordinario para seguir trabajando, para seguir funcionando en honor también a algo que internamente nos está generando altos niveles de malestar. ¿Ya? El cortisol se eleva a tal punto que muchas veces nuestro sistema inmunológico se ve disminuido. Entonces, en esta tercera fase es donde empezamos a sentir una mayor sensación de cansancio. Sin embargo, una vez que logramos salir de esta fase, es cuando ya empezamos a ver periodos de cicatrización, como les decimos metafóricamente, donde empezamos a reencantarnos un poquito con la vida y a buscar un nuevo significado a lo que hemos perdido, a reconstruir nuestra forma de ser. Y ya en la quinta empezamos ya, como les decía, a retornar con sueños, a vivir para nosotros mismos, a aprender a vivir sin ese ser querido que hemos perdido. Acá una breve gráfica les quiero mostrar de manera más elocuente cómo se puede vivir los días del duelo. Muchas veces en la primera imagen podemos ver donde estamos en una vorágine oscura, ¿verdad? Donde somos netamente duelo y estamos netamente vibrando en torno al dolor y nos alejamos del mundo. El mundo se hace chiquitito, ¿ya? Versus otros días donde estamos netamente en el mundo y tratamos de reprimir el dolor y lo hacemos a un lado, lo aplazamos, lo inhibimos. Mientras que hay otros días en que obviamente es lo esperado y en función al acompañamiento terapéutico que hacemos, los psicólogos que nos dedicamos a esto, es donde tratamos de que la persona en duelo pueda coexistir, tanto en el mundo como con su dolor. A ver, aquí, ya. Ahora bien, para que eso ocurra, ya, para poder lograr ese estado de coexistencia, tanto con el mundo, como con nuestro dolor, tenemos que trabajar en torno al duelo. Tenemos que trabajar en torno a tareas que nos vayan permitiendo ir progresando, ir avanzando, ¿ya? Cabe destacar que cada fase del proceso que yo les comenté no son fases lineales, ¿ya? No tenemos que entender el duelo como un proceso lineal, donde si no pasamos la primera no podemos seguir a la segunda, ¿ya? Son fases que tienden a solaparse y muchas veces podemos tener sintomatología asociada a las primeras fases cuando estamos quizás en una fase de cicatrización o de renovación o después de varios años atrás. Y eso no significa que hayamos, por ejemplo, retrocedido. Entonces, en función a eso, es que la aceptación de la realidad de la pérdida es fundamental, ¿ya? Sabemos que racionalmente podemos generar eh, una aceptación, pero emocionalmente nos cuesta un poquito más. Para ello tenemos que aprender a validar nuestras emociones, elaborar nuestras emociones que a veces no son placenteras, son más displacenteras y tienen que ver con el dolor. Tenemos que aprender a adaptarnos a este mundo donde lo amado ya no está presente y recolocar emocionalmente lo perdido y continuar viviendo. Sin embargo, claramente no todas las personas hoy en día en nuestra sociedad pueden optar quizá al acompañamiento psicológico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de manera autónoma, ¿verdad? ¿Cómo podemos autogestionar nuestros propios procesos quizás sin pasar por un psicólogo? Y es que netamente, acá yo les voy a entregar algunas estrategias que nos pueden servir para la vida, no tan solo para las pérdidas por fallecimiento o por pérdida de salud, sino que también
con otros tipos de pérdida que vayamos experienciando. Y es que no debemos forzarnos a aceptar las cosas de una sola vez, ¿ya? No podemos desaprender lo que hemos amado durante tanto tiempo de una sola vez. Por eso esto tiene un ritmo, tiene un proceso, ¿ya? Tenemos que también buscar quienes nos puedan escuchar y nos acompañen sin juzgarnos o criticarnos, ¿ya? Tenemos que dejarnos cuidar. Muchas veces somos seres que podemos ser súper autosuficientes, súper resolutivos, pero va a llegar un momento en que no vamos a poder hacerlo solo y que vamos a tener que delegar ciertas funciones para poder también hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿ya? Hay que continuar o iniciar también ciertas actividades que pongan en movimiento nuestro cuerpo. La actividad física, el caminar, el hacer cosas al aire libre nos pueden ayudar también para bajar los montos estresores que nos están afligiendo, como también los montos de ansiedad, ¿ya? Hay que hacer las cosas despacio, intentando siempre concentrarnos en ellas y hacer todo a nuestro ritmo. No podemos estar en torno al ritmo de otra persona que haya pasado por un duelo similar, porque como les decía en un inicio, cada duelo es único, ¿ya? Y por último, tenemos que aprender a buscar nuevos sentidos de vida, animarnos a seguir viviendo y a seguir luchando. Y en torno a esto es que aparece la llamada resiliencia, ¿cierto? De la cual hablábamos a un inicio de este webinar. La resiliencia, que es un proceso que nos permite adaptarnos a la adversidad y en el contexto de duelo, se convierte en un recurso interno valiosísimo, ¿ya? Que nos permite afrontar el dolor y el sufrimiento de una manera mucho más adaptativa y constructiva, ¿ya? Es importante mencionar que la resiliencia no es un superpoder que solamente gente extraordinaria tiene. No, es algo que todos nosotros como seres humanos tenemos, ¿ya? Es parte de nuestra condición humana y es parte también de nosotros el poder estimularla, el poder hacer que se desarrolle. Sin embargo, claro, muchas veces tenemos que estar frente a situaciones complejas para poder verla crecer, ¿ya? Gestionar el autocuidado, acá también les quiero dejar algunos tips que son súper útiles también cuando estamos transitando algún tipo de pérdida. Y es pensar, detenernos a pensar un segundo en qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. ¿Ya? Muchas veces podemos caer en duelo porque hemos perdido una amistad de años. Tenemos que detenernos a preguntar por qué estamos sintiendo esto, qué tan significativa era esa persona para nosotros, para nuestro mundo. ¿Ya? Valorar también lo que tenemos es otro tip súper importante. Aunque suene un poco cliché el mirar el vaso medio lleno, también muchas veces parte de nuestro nivel de resiliencia, que tenemos que ir desarrollando y nutriendo y curtiendo a medida que vamos viviendo. Recordar las cosas que aprendimos, ¿ya? No mirarlo como un fracaso, ¿ya? Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un estatus social o laboral o económico, no hemos fracasado, hemos aprendido y tenemos que reponernos muchas veces a seguir adelante, a seguir avanzando. Pero no podemos hacerlo si no expresamos lo que sentimos, si no le damos un lugar, si no validamos también la ayuda que aquellas personas que se han mantenido a nuestro lado nos han entregado. Y por supuesto, cuando las cosas se complejizan un poquito más, ¿por qué no buscar ayuda psicoterapéutica? ¿Ya? Muchas veces nos hemos encontrado en box con pacientes que nos hablan que prefieren olvidar, que prefieren reprimir, ¿ya? Pero muchas veces sabemos, como dice acá la cita que les quise colocar en esta lámina, la represión, el olvido, nunca va a ser liberador, ¿ya? Porque a pesar de que parece que nos aleja de lo que nos hace sufrir, en el fondo los recuerdos siempre van a estar ahí, enterrados en nosotros y van a siempre buscar una forma de emerger. Y bueno, ya llegando al final de esta presentación, eh,
quiero dejarle 3 reflexiones súper importantes, ¿ya? Y es que los duelos, por muy dolorosos y complicados que resulten, pueden llegar a ser oportunidades excepcionales para nuestro crecimiento personal y realización, siempre y cuando, obviamente, seamos capaces de afrontarlos y de integrarlos de la manera que corresponde, ¿ya? La persona sana o la persona que tiene cierto equilibrio en la vida es aquella que intenta, o sea, que no intenta en realidad escapar del dolor, sino que sabiendo que ocurrirá, intenta afrontarlo, intenta manejarlo, ¿ya? Porque no lo hablemos, no existe, ¿ya? Y por último, ser resiliente no significa que la persona no va a experimentar dificultades o angustias. Como les dije recién, no es un superpoder de gente extraordinaria. Todos podemos desarrollarla. Con esto quiero dejarlos. Quiero terminar la presentación también con una última frase de un mentor que tenemos nosotros en tanatología, que nos viene a decir que el duelo que no se expresa, sin lugar a dudas, es un duelo que no se cura, ¿ya? Porque tarde o temprano nuestro cuerpo va a somatizarlo y va a hacer que llore de una o de otra manera. Muchas gracias y voy a dejar de presentar para dar espacio a las preguntas. Muy bien, muchas gracias Carolina. Muy bonita tu presentación, realmente ha sido muy emotiva, ha sido como un cariñito para el alma, personalmente te lo cuento. Vamos a dar Muchas espacio gracias. entonces a las preguntas que tengan nuestros socios, quienes estén conectados, pero antes voy a empezar yo con una, ¿ya? Entiendo que el duelo sana, ¿ya? Es una forma de sanar que tenemos las personas, ¿ya? Es un proceso que tenemos que pasar. Pero ahí tú también nos mencionabas que habían pérdidas que no pasaban por un duelo. ¿Qué tipo de pérdidas son aquellas? Ya. Por lo general, Paola, son pérdidas que no son significativas a nivel real o simbólico. ¿Qué significa eso? Porque también lo había mencionado. En la vida siempre vamos a transitar por distintas pérdidas, siempre vamos a estar en un continuo de ganancias y pérdidas, vinculándonos con personas y dándole el adiós a otras, ¿verdad? Pero no todas las pérdidas que hemos ido transitando conforme va transcurriendo nuestra vida son tan significativas, ¿ya? Acá hablamos de que un proceso de duelo solamente se empieza a configurar cuando nuestra pérdida es algo que a nosotros nos genera dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera se relaciona con los montos de amor, cuánto nosotros hemos amado aquello que hemos perdido. Por eso también les hablaba un poquito de estos duelos que muchas veces son desautorizados o son minimizados, como son las pérdidas de nuestras mascotas, ¿ya? Que muchas veces son seres que vienen a ocupar lugares súper significativos simbólicamente hablando, porque muchas veces puede ser el hijo que uno no pudo tener, puede ser aquella madre que me esperaba o ese padre o ese hermano que hoy ya no lo hace. Y están ahí para poder ser una contención emocional. Perfecto, muchas gracias Carolina. Vamos a ir con una pregunta que dice así. ¿Qué recomendaciones pueden ayudar a recordar a nuestros seres queridos sin sentir pena? ¿Ya? ¿Qué recomendaciones podemos entregar para poder recordar a nuestros seres queridos sin sentir pena? Exacto. Ya. Hay muchas estrategias, ¿ya? Que de cierta manera pueden ayudarnos a conmemorar la vida, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de eso. Muchas veces, claro, uno piensa estoy en duelo y voy a estar en pena toda la vida. Sin embargo, depende de uno de cómo uno va a resignificar este dolor, ¿ya? Y una forma de resignificar el dolor es a través de los rituales que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, Paola, tú al inicio nos comentabas que el 1 de noviembre es el día de todos los difuntos, ¿verdad? De todos los santos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos?
como sociedad ir al cementerio, dejamos ofrendas naturales, ¿verdad? Con eso de alguna manera ayudamos a nuestra alma a sentir que vamos a dejar un regalo a nuestro ser querido, aunque muchas veces sepamos que espiritualmente nuestro ser amado no está ahí, pero ahí hay algo y es aquellos restos valiosos que son para nosotros nuestro tesoro, ¿ya? como lo Nosotros muchas simbólico, ¿no? veces, algo simbólico, exactamente. Hacer muchas veces anecdotarios es otra técnica que muchas veces ocupamos, por ejemplo, en las fechas significativas como Navidad, que ya viene acercándose, ¿verdad? Y cuando estamos transitando nuestra primera Navidad sin nuestro ser querido, es donde tenemos que empezar a ampliar nuevas estrategias. ¿Qué hacemos? Está el ritual de la silla vacía, donde conmemoramos ese lugar preciado donde estaba nuestro ser amado. Para algunas personas puede ser altamente doloroso, pero para otros es súper liberador porque les damos un lugar aunque físicamente no están, emocionalmente, espiritualmente sí lo están. Las cartas, la escritura terapéutica, pintar, toda cosa que nos ayude a poder expresar nuestro dolor nos va a ayudar a transitar y a ir aminorando un poquito el dolor. Perfecto. También hay otra pregunta acá de Rubén que dice, ¿cómo pueden familiares y amigos apoyar a una persona que está pasando por un duelo? Perfecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, acá cuando nosotros trabajamos con familias, ¿ya? No tan solo atendemos al paciente en sí, al que está somatizando o está sintiendo el duelo con mayor agudeza, sino que también acompañamos a aquellos que acompañan, amistades, pareja y familia extensa. Uno como buen acompañante, ¿qué es lo que puede hacer? No hay una fórmula ya precisa, pero hay algo que es infalible y es la escucha. Muchas veces una escucha sin crítica, sin estar minimizando, oye, es que yo pasé por lo mismo, o diciendo, oye, no llores porque no lo dejas descansar, cosas que por lo general escuchamos siempre, pero que de alguna manera reprimen nuestro dolor, ¿ya? Muchas veces como acompañantes no es necesario que tengamos las mejores frases de la vida, del libro, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestro silencio y con nuestra capacidad de poder ayudar en cosas, por ejemplo, cotidianas al que está sufriendo, ayudamos mucho más, dando un abrazo contenedor, ¿ya? Ayuda mucho más. De hecho, eh, está comprobadísimo que un abrazo que dure 20 segundos a una persona que esté sufriendo, genera la liberación de oxitocina, ¿ya? Y es una hormona que por lo general se produce cuando uno va a tener un hijo y es de una extremada felicidad, ¿ya? Es esa que de alguna manera, a pesar del dolor que puede generar un parto, nos hace disociarnos y hacer sentir nuestro cuerpo con menos dolor, ¿ya? Un abrazo a una persona que está duelando es fundamental, ¿ya? Ayudar muchas veces en las labores domésticas, en recordar, tienes que pagar una cuenta, te puedo acompañar, cocinaste hoy día, te puedo ir a comprar, cosas súper prácticas, ayudan más que un consejo. Perfecto. En el fondo es el estar y en la escucha activa también, ¿cierto? Exactamente, la escucha activa y el estar, tal cual. Javiera también nos tiene un caso, aquí una pregunta, ella pone sobre la mesa, yo creo que un caso que a muchos le ha pasado y dice, nunca lloré la muerte de mi madre, solo me preocupé por los trámites. Tengo miedo de que en algún momento explote. ¿Puede pasar eso? Lamentablemente sí puede pasar, ¿ya? Muchas veces sucede, ¿ya? Y esto es súper importante entenderlo, ¿ya? En la primera fase del duelo de las que yo les comentaba en parte de la exposición, pasamos y vivenciamos un fenómeno, ¿ya? Psíquico que se llama anulación emocional, ¿ya? Perdón, anestesia emocional, ¿ya? Anestesia emocional. Eso nos permite muchas veces poder seguir siendo funcionales
a pesar del dolor que vamos sintiendo, ¿ya? Esa disociación que se genera desde lo racional y lo emocional nos permite muchas veces, como dice Javiera, hacer los trámites, hacer cosas que son súper dolorosas muchas veces. En ocasiones tenemos que someternos a procesos que pueden ser muy traumatizantes o retraumatizantes, como cuando tenemos que ir a identificar un cuerpo al servicio médico legal, que son situaciones que son muy dolorosas, ¿ya? Y a veces después, cuando transcurre el tiempo, nos damos cuenta y nos vamos dando cuenta de cómo fuimos fuertes o cómo lo hicimos en ese momento, cómo fuimos capaces de someternos a algo tan crudo muchas veces. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esencialmente es tan grande el dolor que nuestro psiquismo está recibiendo, que nuestro cerebro, en su infinita majestuosidad, que yo soy de alguna manera fiel admiradora de nuestro cerebro como órgano perfecto, nos permite esa disociación para no sucumbir en la locura, ya en estados de psicosis que muchas veces pueden generarse en torno al dolor. ¿Ya? Como dice Javiera, sí puedes somatizar de manera aplazada, porque de alguna manera congelaste en ese momento alguna expresión que se pudo haber dado en ese momento, pero no pudiste hacerlo porque tuviste que inhibirlo, reprimirlo para poder gestionar otras cosas que en ese momento en específico eran esenciales, pero sí se Perfecto. puede. Muy bien, vamos entonces con otra pregunta, o más bien es un comentario de J. Llévenes que dice, cuando quiero expresar o me preguntan por mis personas fallecidas, como mi madre y hermana, me dan ganas de llorar y no puedo expresarme. ¿Qué significa eso, Carolina? ¿Es que ella todavía no puede traspasar la etapa del duelo o está en algún proceso del duelo como eso? Definitivamente está dentro del proceso de duelo. ¿Ya? Hay momentos en el duelo en que se genera ese aplanamiento afectivo, ¿ya? También va a depender mucho de que si nos estamos o no acompañando con psicofarmacología, ¿ya? Porque ese es otro aspecto súper importante a destacar, ¿ya? Porque como sociedad, a nivel laboral, muchas veces no tenemos permisos extendidos para poder duelar a un ser querido. Muchas veces nos encontramos con permisos de 4 días, 2 días, 7 días, que son insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa? Que vamos a un doctor, nos dan licencia y nos medica, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Que cuando empezamos a medicarnos, empezamos a sentir ese aplanamiento afectivo, esa represión afectiva. ¿Ya? En el caso acá de la persona que nos comenta, eh, hay oportunidades en que nos va a costar más que otras el poder expresarnos y puede también deberse a distintos factores, pueden ser factores emocionales internos, donde no estamos acostumbrados quizá a llorar, donde desde muy chiquititos nos dijeron, oye, te tienes que levantar, oye, esto no es para tanto, tienes que seguir adelante, tienes que compensarte solita. Y uno aprende un poco a eso. O bien también los factores externos no nos ayudan, gente que no nos acompaña, gente que nos reprime, o el entorno también. Podemos estar en un entorno que no es propicio para la expresión emocional, pero siempre estamos expresando. Si no es a través de las lágrimas, lo podemos hacer a través de la escritura, a través de la pintura y a través de cualquier otro método creativo. Carolina, se nos fue volando el tiempo, nos quedaron muchas preguntas, pero quiero hacerte una final, ya, porque estuve leyendo las preguntas que quedaron más o menos ahí en el tintero. Quiero todas más o menos plasmarlas en una sola. Por ahí preguntaban cuánto más o menos dura el duelo y cómo hacer, ¿cierto?, que la pena que uno tiene siempre dentro deje de existir o cómo sobrellevarla. Con eso son las últimas preguntitas que te hago, Carolina. Perfecto. Bueno, un duelo, como les decía dentro de la presentación, siempre va a ser único, ¿ya? Va a depender de la persona que lo esté transitando, ¿ya? Por lo general, siempre se habla que después del año uno empieza a sentir cierta cronicidad en el dolor, que es como el estadio donde uno va a mantenerse a lo largo de la vida, ¿ya? Donde uno aprende a sobrellevarlo, a coexistir.
¿ya? Por lo general se habla que un duelo bien tramitado, bien elaborado, puede llegar desde los 2 años, inclusive hasta los 4, ¿ya? Y eso no significa que sea, uy, demasiado, sino que cada año nos va mostrando nuevas facetas, nuevas estrategias y vamos limando ciertas cosas que no nos han servido en procesos más bien dicho, elaborados en años anteriores, ¿ya? Siempre vamos a ir evolucionando y adquiriendo nuevas estrategias, pero por lo general duraría entre 2 a 4 años, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo hacemos para que no vaya doliendo tanto? Eso es súper relativo porque va a depender de cuando nosotros empezamos a encontrar o a hacernos la pregunta del para qué esto ha sucedido. ¿Cómo podemos resignificar la pérdida de una manera que sea menos dolorosa y que nos lleve quizá desde lo espiritual, que eso es algo súper fundamental como factor protector, lo espiritual, la creencia, porque de alguna manera eso nos va a llevar a poder tramitar el dolor de una manera mucho más liviana y con ese bálsamo interno que nos puede ir facilitando un poquito más el transitar. Muchas gracias, Carolina. Tú fuiste un bálsamo hoy día para nosotros, en realidad. Ahí no solamente quedaron preguntas, sino que también quedaron muchos comentarios y felicitaciones por la exposición y muy agradecidos también por tener este espacio. Así que personalmente también te doy muchas gracias. Tu charla fue muy bonita, fue muy emotiva, fue muy emocional y personalmente estoy muy agradecida por todo lo que nos aportaste hoy día desde tu expertise para enfrentar todo tipo de duelos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes, Paola, por la invitación y estamos abiertos también para seguir generando cultura de duelo, que estamos al debe como sociedad, así que yo feliz de poder contribuir a eso. Muchas gracias. Verdad, es verdad. Gracias, Carolina. Bueno, antes de pasar al sorteo, y porque nosotros también, para nosotros su opinión es súper importante, le estamos enviando ahora al chat una encuesta que es tendiente a capturar todas sus impresiones de esta actividad y para que en conjunto decidamos, ¿cierto?, qué otra temática de salud y bienestar nos interesa conocer y profundizar durante lo que queda de este año o tal vez el siguiente. ¿Ya? Voy a dar los nombres de los premiados, ¿ya? Porque tenemos dos premios, una gift card digital y un tomador de presión, y ya tengo los nombres de las personas que ganaron. La gift card es para Araceli Duarte de Antofagasta, de Empresa Casta. No sé si estará por ahí, Araceli. Hola, hola, buenas tardes, sí, aquí estoy. Hola, Araceli. Felicitaciones. Se ganó una gift card. Se la haremos llegar a su correo, así que esté muy atenta. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora a entregar el tomador de presión y el ganador es Roberto Vergara de la región metropolitana y es de la empresa Dipres. Sí, Roberto, por aquí ¿estarás estoy. por ahí? Muy bien, Roberto, Gracias. felicitaciones. Nos pondremos en contacto con usted y le haremos llegar entonces su premio. Ya, muy amable, gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en otra oportunidad con otra importante temática. Estamos escuchando sus opiniones, mirando las encuestas, así que por favor no dejen de contestarlas. Nos vemos en una próxima oportunidad, siempre pensando que juntos nos protegemos mejor. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.